Teshuvah. Shuvah. Teshuvah, Shabbat Shuvah, Shabbat Teshuvah. Depende cómo pronuncien. Hay quienes dicen Shabbat Teshuvah porque es el Shabbat de hacer el Teshuvah. Pero hay quienes lo llaman Shabbat Shuvah porque se lee el Haftarah Shuvah Israel ad Hashem Elokecha. ¿Qué? Bueno, señores. Entonces, Shavua Tov, Umeborach. Estamos 6 de Tishrei. Y bueno, voy a aprovechar para hacer este estudio. Mañana. Martes en la noche. Miércoles en la noche. Miércoles en la noche. Sí. ¿Qué? Mejor. ¿El miércoles es el día de ayuno? ¿Más? ¿Es el día de ayuno? ¿Qué día? No, pero el miércoles. Miércoles es día de comer, no de ayuno. No, terminando de la noche, ¿no? O sea, ¿cuándo empieza el ayuno? Ayuno miércoles por la noche. O sea, en la Shkia empieza el ayuno de Yom Kippur hasta jueves en la noche. Gracias a Hashem, nuestro estudio en honor de nuestro querido Jealim en todos los frentes. Refuah Shlema, pronta curación para los enfermos y los heridos. Gracias a Hashem, para el regreso de los rehenes y para el éxito de nuestros dirigentes. Gracias a Hashem, que Hashem les dé consejo sabio. Bueno, en Yom Kippur tenemos, a diferencia de todo el año, 5 tefilot. Como sabemos, todos los días del año hacemos normalmente 3 tefilot, Arbit, Shacharit y Mincha. En días especiales, como por ejemplo Shabbatot, Rosh Chodesh, Moadim, Hagim, tenemos 4 tefilot, agregamos Musaf. Y el único día en el año cuando nos volvemos musulmanes, no, estamos. Hacemos 5 tefilot, que son, que es la tefilá de Ne'ilah. ¿Cómo se llama? Ne'ilah. Ne'ilah. ¿De oculto? Estás ahí en mi cajón, ahí, ahí aquí. ¿Qué? ¿Carioca? ¿Carioca son los de Río de ¿Qué significa Ne'ilah? A ver, explicar. Entonces, Shacharit, no. Marir. ¿Ah? Marir, ¿no? Está bien, porque no te confundas. Seder. Entonces, estas son las tefilot que tenemos. Y en Yom Kippur agregamos esta tefilá. Ne'ilah significa Ne'ilah, cerrar. El cierre. Es la última tefilá del día donde cerramos Yom Kippur. Todo. Solo entre paréntesis. Hay quienes dicen que cada tefilá representa una dimensión espiritual. En días normales estamos en los niveles de Nefesh, Ruach y Neshama, que son las 3 tefilot, que son los 3 niveles comunes espirituales que tenemos. Después tenemos otras 2 dimensiones que se llaman Hayá y Ejidá. Hayá y Ejidá. Entonces Hayá es lo que recibimos en los días de Kedushá, donde hay Musaf, y Yehidá es el nivel más elevado a nivel espiritual, ¿sí? Y que es en el único día del año, en el Yom HaYahid, en el único día del año, Yahid,
donde adquirimos ese nivel de Yehidá, que es el día de Yom Kippur. Entonces, la tefilá de Neilá tiene dentro de ella la mitzvah de Birkat Kohanim, la bendición de los sacerdotes, Birkat Kohanim. Que según la halajá, correspondería que hagamos Birkat Kohanim en todas las Hazarot Hashatz, en todas las repeticiones de la Amidá, en Shacharit, en Minjá, en Musaf, como van cada día de acuerdo a las tefilot que hay en él. Pero Jajamim decretaron, y por eso en los días comunes nosotros no hacemos Birkat Kohanim en Minjá, solamente en Shacharit. ¿Por qué no hacemos en Minjá? ¿Por qué? Porque los Kohanim acostumbran también a comer como otras personas, ¿sí? Y además también acostumbran a tomar como otras personas. Y es posible de que hayan hecho un lejaim, ¿sí? Y después de hacer un lejaim, los Kohanim no pueden hacer Birkat Kohanim. Tienen prohibido hacer Birkat Kohanim. Y eso es una prohibición de la Torah. ¿Okay? Y por eso Jajamín decretaron que afilu que el Kohen diga, no, yo no tomé nada, yo todo el día tomé café y agua, no tomé vino, shum davar, y ahora en la tefilá de Minjá yo quiero hacer Birkat Kohanim. Históricamente no hay ningún problema. No, Jajamín decretaron que como es muy posible que una persona en una comida acompañe la comida con vino, ¿sí? Entonces en Shacharit no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque nosotros desayunamos después de Shacharit, no antes. No se puede comer antes de Shacharit. Entonces no hay problema de que el Kohen tome vino. Pero en la tarde, si hacemos Minjá, antes de que oscurece, el Kohen ya comió la comida del mediodía. ¿Mejor? Entonces es posible de que sí haya comido y haya tomado, y por eso Jajamín prohibieron hacer Birkat Kohanim. Pero eso es relevante en días que se puede comer. Pero ¿qué pasa en días de ayuno? ¿Sí? Como Yom Kippur y los demás ayunos públicos que tenemos. Entonces ahí, la halajá es de que en un principio estaría permitido de que los Kohanim hagan Birkat Kohanim y pueden hacer Birkat Kohanim. En Yom Kippur, tenemos básicamente dos tefilot en la tarde. A diferencia de todos los años, todos los días del año que tenemos solamente una tefilá, que es la tefilá de Minjá. ¿Esto están dando? Sí. Que es la tefilá de Minjá. En Yom Kippur tenemos Minjá y después Neilá. Entonces Minjá básicamente se hace un poco más temprano de lo que normalmente se hace. Generalmente, yo no hablo de la costumbre que se adoptó en muchos lugares de hacer Minjá Gedolá, como tenemos nosotros hoy en día, que hacemos Minjá al mediodía, ¿sí? Y que esa es una costumbre un poco moderna, que se adoptó mucho en las yeshivot, para poner orden en el tema de... ¿Sí? Tefilá comida, tefilá comida, tefilá comida. Más o menos va por ahí el asunto. ¿Sí? Y para también tener horarios fijos. Porque Minjá en la tarde siempre va cambiando el horario. En verano es más tarde, en invierno es más temprano. Entonces eso a veces molesta en el orden del estudio de las yeshivot. Y por eso en general en la mayoría de las yeshivot se acostumbra que se hace Minjá Gedolá. A lo que leja tejilá no es bueno hacer Minjá Gedolá, sino Minjá Ketaná. Es mejor hacer Minjá Ketaná y no Minjá Gedolá. Minjá Gedolá es algo especial que por el tema de Pesach no voy a entrar ahora en el Korban Pesach. Entonces en los Taniot había algunos Taniot. Hoy en día nosotros solamente, como dije, hacemos Neilá en Yom Kippur, pero en la época antigua, en la época talmúdica, también a veces hacían Neilá en ayunos que se hacían por sequía, cuando no llovía. Y por eso se permitía de que se haga Birkat Kohanim en Tefilat Neilá, que básicamente era la tefilá que se hacía
prácticamente acercándose a el final del día. O sea, la pregunta es qué hacemos cuando tenemos minja y neilá. La pregunta es si hacemos birkat kohanim en minja, en neilá, o hacemos solo en minja o solo en neilá. ¿Cómo nos manejamos en ese tema? ¿Ah? Mejor. Entonces, hay quienes opinan de que también en minja de Yom Kippurim hay que hacer birkat kohanim. ¿Por qué? Porque como todos estamos en ayunas, entonces en Beaya, sí, todo el problema de por qué no hacemos Birkat Kohanim en Minjá es porque Ulay, el Kohen, tomó y no puede hacer Birkat Kohanim tomado. Pero en Yom Kippur, a no ser que ya se haya escondido en algún lado y se tomó una copita, pero generalmente no dudamos de que nuestros Kohanim hagan esas cosas. ¿No? Entonces por eso no tenemos temor de que se nos vaya a embriagar. ¿Qué? Entonces, por cuanto que no tenemos ese problema y el minjá es cercano al oscurecer, entonces por eso le permitiríamos al Kohen hacer Birkat Kohanim en minjá. ¿Qué? Pero hay Rishonim que opinan que no hay que hacer Birkat Kohanim en Minjá de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque najón de que lo hacemos lo más tarde posible, pero no es lo más tarde. ¿Por qué? Porque en el momento que tienes una tefilá después de Minjá, que es Neilá, automáticamente el horario de Minjá tiene que ser un poco más temprano de lo que se hace comúnmente. Entonces, ¿qué? Entonces, van aquí que tienes que adelantar Minjá 1 hora antes del horario que sería el adecuado, por tener la hora de Neilá. ¿Mejor? Entonces, automáticamente ya la tefilá no es cercana a la shkia, al ocaso, ¿sí? Y por eso dijeron Jajamim de que eso puede provocar confusión, de que ulay en las tefilot de Minjá de el año, ¿sí? La gente piense, nosotros hicimos Minjá, y hicimos un poco más temprano, y hicimos Birkat Kohanim. Entonces, la gente pueda pensar por error de que se puede hacer Birkat Kohanim también en Minjá de un día normal del año. Entonces, a la Jalemaase lo que queda es de que nosotros acostumbramos a que no se hace Birkat Kohanim en Minjá, ¿sí? Pero dicen los poskim, si un Kohen es terco, ¿saben lo que es terco? Sí. Terco. No, ya quiero hacer Birkat Kohanim. ¿Sí? Quiero tener otro zehut más en Yom Kippur. Y sube así a la fuerza y empieza a hacer la brajá. Entonces, ¿qué haces? Agarras una soga y lo jalas así. Que haga Birkat Kohanim si ya subió. Pero en el si nos preguntan, entonces la halajá es de que no se hace Birkat Kohanim en Minjá de Yom Kippur, sino que la dejamos para Tefilat Neilá. Y esa es la costumbre en general, de que en los ayunos públicos, como Minjá se hace cerca de la noche, sí hacemos Birkat Kohanim, pero en Yom Kippur, como tenemos Tefilat Neilá, entonces la Birkat Kohanim se pasó de Minjá a Neilá, y en Minjá no hacemos Birkat Kohanim. Eso es la... ¿Los ayunos públicos? Sí, porque no hay Neilá. Por eso Minjá se hace tarde, se hace más cerca de la noche. Entonces, medio, no. Todo. Los Kohanim tienen que tratar de terminar la brajá antes de la shkia, antes del ocaso. ¿Por qué? Porque según muchos poskim, Birkat Kohanim se puede hacer solamente de día y no de noche. Y cuando es shkia, ya estamos en el horario dudoso, si es de día o de noche, y por eso los Hazanim que hacen Tefilat Neilá tienen que calcular el horario de la Shkia para permitirles a los Kohanim que todavía logren hacer Birkat Kohanim cuando todavía no llegó el horario del ocaso. Bien. Bueno, ahora eso es más rápido. ¿Ah? Ahora con toda la tecnología es más rápido, ya no hay ese problema. ¿Qué?
Sí, la tecnología es más rápida. La pregunta es si los hazanim son más rápidos. Eso es otra cosa. Se sabe, hay hazanim que les gusta, les gusta caja, sí, demostrar sus dones de hazanut. ¿No? Especialmente en la última tefilá de Yom Kippur, ¿sí? Pero bueno, Yo estoy terminado a las 2:15 de la tarde. está bien. Cada uno en su profesión. ¿Qué? ¿Por qué no se hace Birkat Kohanim cada Kohanim? Ya fue. Entonces no se hace en la noche. ¿Por qué? Porque Jajamim asemejaron a la Birkat Kohanim a la abodá de los korbanot en el Bet HaMikdash. Y como la abodá de los korbanot en el Bet HaMikdash se hacía solamente de día y no de noche, entonces por eso Birkat Kohanim también se hace solamente de día. ¿Verdad? Ya fue. Buena pregunta. Ahora, ya fue. Pero Bediavad, sí, se retardó un poco, se retrasó un poco el tema durante Ben Hashmashot, o sea, entre el ocaso y la salida de las estrellas, todavía sí se puede permitir Bediavad, si no alcanzó el tiempo, a que los Kohanim hagan Birkat Kohanim. ¿Por qué? Porque no es un horario seguro de que es de noche, es un horario dudoso. Entonces por eso los poskim dicen de que sí estaría, que está permitido. Entonces tenemos Tefilat Neilá. Tefilat Neilá es la tefilá que todo el mundo está esperando en Yom Kippur. ¿Qué? Hay algo interesante en Yom Kippur, ¿sí? En Yom Kippur, por lo menos eso lo digo de experiencia propia, ¿sí? En las comunidades de la diáspora, ¿sí? La gente llega al principio de Yom Kippur y al final. Durante todo Yom Kippur nadie aparece, todos se fueron a dormir. Pero hasta por lo menos vienen para algo, ¿sabes? Entonces vienen para Colnidrei, para la, ¿cómo se dice? Para la apertura del día, ¿sí? Para la apertura, ¿sí? Ya fe. Después ya, al otro día, en la mañana, la gente viene menos. Y después en la tarde, cuando se va acercando el final del ayuno, especialmente cuando viene la tefilá de Neilá, entonces otra vez la gente... El día de encontrar a los desaparecidos. Todos y cuando termina Neilá y se toca el shofar, otra vez la gente, ¿sí? No sabe lo que es Arbit, Abdalá, vamos a ver, ¿sí? Hay que hacer varias cosas para ir a comer, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estaba en México, me paraba antes de terminar Neilá y le decía a la gente: señores y señoras, después de Neilá tenemos Arbit, y tenemos Abdalá, y tenemos Birkat Levaná. Pero bueno, la gente caniré que no tenía bien, como no se limpió los oídos antes de Yom Kippur, entonces no escuchaba bien, entonces iba igual. O sea, después de Hashem, por lo menos venían a la sinagoga en esos momentos. ¿Qué dijo Rab de Arbit, Abdalá y Birkat? Ahora vamos a llegar, el orden, vamos a ver qué se hace. Entonces, en Yom Kippur nosotros aumentamos en tefilá y por eso tenemos la tefilá de Neilá. Y si Akadosh Baruj Hu Ulay no nos escuchó en las tefilot anteriores, tenemos la esperanza de que nos escuche en esta última tefilá del día, que es la del cierre. ¿Qué? ¿Y por qué se llamó Neilá? No solamente porque es la tefilá que cierra el día, sino porque también era la tefilá que se hacía en el horario donde se cerraban los portones del Eijal, del Beit HaMikdash, cuando se terminaba la abodá, todo el servicio que se había hecho durante todo el día de Yom Kippur. Y además dicen Jajamim de que paralelamente se cierran los portones celestiales, de tomar que durante todos estos días y especialmente en Yom Kippur, Akadosh Baruj Hu abre los Sha'arei Shamayim, abre los portones celestiales, pero sí, el rey cierra los portones en estos momentos, sí, y ahí es cuando la Kedushá de Yom Kippur básicamente se va desvaneciendo hasta que termina
el día. El horario de Neilá es cuando todavía se ve el sol, cuando se ve en las cimas de los árboles, en el occidente, en el oeste, que es más o menos como unos 40 minutos antes de la Shkia aproximadamente, ¿sí? Entonces, mayormente ese es el tiempo que tarda o que se le da a la tefilá de Neilá para decirla en voz baja y también para su repetición. Algunos le empiezan un poco antes, una hora antes, cada comunidad. Pero como bueno, hay que empezar demasiado temprano. Neilá tiene que ser lo más cerca del momento que va bajando el sol hasta que se hace la Shekia. ¿Okay? Y como dijimos antes, que dentro de esta tefilá tenemos Birkat Kohanim, entonces Birkat Kohanim es casi al final de la amidad de Neilá y tenemos que tomar eso también en cuenta. Ahora, el texto de la tefilá de Neilá tiene una gran diferencia con el texto de las 4 tefilot anteriores. Porque cada vez que en las tefilot anteriores hablamos de que Hashem nos inscriba en el libro de los tzadikim, decimos Kotbeinu, ¿sí? Zochreinu lechaim, melech hafetz bachaim, ve Kotvenu, ¿sí? Siempre hablamos de que Hashem nos inscriba. Pero en todos esos lugares donde en las demás tefilot utilizamos el término que nos inscriba, en Neilá pasamos al término que nos selle, o sea, Hotmeinu. Entonces, ten atención, en todas las tefilot, ¿sí? El término que se usa es Kotvenu, ¿sí? Que es que nos escriba, o inscriba, lo que llané, pero en Neilá, ¿sí? El término que se va a cambiar va a ser Kotmenu, que significa Zeu. Ahora ya Akadosh Hu dejó de escribir, ya no se escribe más. Ahora viene el sello final. ¿Sí? Este es el sello final del día de Yom Kippur. Por eso en esta tefilá hay que hacer un gran esfuerzo. Estamos al final del día, ya estamos todos medios, ¿sí? Ya sin fuerza. Y en general se acostumbra también a dejar el arón abierto, el arón a Kodesh, y estar parado no solamente en la tefilá en voz baja, sino también en la repetición de la amidá de Neilá. Y no es fácil, pero bueno, hay que ser giborim y tratar de hacer esta tefilá lo mejor que se pueda, con kavaná, con pensamiento, para que Hashem acepte nuestras tefilot, y acepte nuestra teshuvá, y que podamos recibir, que el año que viene, Bezat Hashem, podamos continuar reforzando nuestro estudio de Torah y con nuestros cumplimientos de mitzvot. ¿Qué? Yafé meod. Cuando termina Neilá, antes de que se cierre el Arón HaKodesh, ¿sí? Y antes de que se cierran los portones celestiales, se acostumbra a decir varios pesukim, varios versículos de Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Y los pesukim que se acostumbran a decir son, primeramente, el pasuk Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que lo decimos en una oportunidad. Después decimos Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed 3 veces. Y después decimos Hashem Ua Elokim. Hashem Ua Elokim. Y eso se repite 7 veces. ¿Por qué? Porque Shema Israel, una vez, es el pasuk de la emuná en un solo Dios. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed es para, ¿sí? Sellar las 3 veces, es como una especie de Hazaká, de que Hashem, ¿sí? Reina aquí en el mundo, en las diferentes dimensiones, etc. Y después tenemos el pasuk Hashem Ua Elokim,
y lo decimos en 7 oportunidades. ¿Por qué? Porque dicen Jajamim de que existen 7 dimensiones que tuvo que bajar Hashem para estar con nosotros en nuestras tefilot, y ahora Él se retira. Entonces sube esas 7 dimensiones nuevamente para los 7 requiim, los 7 firmamentos, los 7 cielos. Entonces cada vez que decimos Hashem o Elohim, sube uno y sube otro y sube otro, hasta que subió los 7 y se apartó completamente de esta dimensión terrenal. Para eso decimos Hashem o Elohim en 7 oportunidades. ¿Qué? Ya fue. Después de esto, también se acostumbra, antes de eso, perdón, en muchas comunidades también se acostumbra decir Avinu Malkeinu después de la Amidá. Lo que yo conozco es de que, como terminamos, tenemos que terminar, tratar de terminar en la Shkia, y todavía tenemos tiempo hasta que acabe el ayuno, ¿sí? Todavía tenemos como media hora que nos falta. Entonces, generalmente Avinu Malkeinu, que se dice así un poquito más ágil o más rápido, y no lo decimos en voz alta, cada uno, ¿sí? Por lo menos los Ashkenazim, vamos diciendo cada Avinu Malkeinu. ¿Sí? El Hazán dice Avinu Malkeinu, y el público repite, y así todos los Avinu Malkeinu. Con eso ganamos un poco más de tiempo. Luego decimos los psukim que acabamos de decir, y luego al final tocamos el shofar. ¿Qué? Como sabemos, una de las mitzvot de tocar el shofar, según la Torá, era tocar el shofar en Yom Kippur del Yovel, del año del jubileo. No todos los Yom Kippur, sino en Yom Kippur del Yovel. ¿Qué? Y de ahí se aprende también la mitzvah del toque del shofar en Rosh Hashanah. ¿Por qué se toca el shofar cuando termina Yom Kippur? Hay varios motivos. Uno, para cumplir con lo que dijo el pasuk en Tehilim 47, Alá Elohim bitruá Hashem bekol shofar. Subió Elohim con la truá, con el toque de shofar, Hashem con el sonido del shofar. Entonces, como estamos hablando de que Hashem sube, y básicamente se desconecta de este mundo de la manera revelada como estaba durante Yom Kippur, entonces nosotros lo acompañamos con el toque del shofar, como dice David Amelech. El segundo motivo es de que lo hacemos en recuerdo del shofar que se tocaba en Yom Kippur del Yovel, a pesar de que el Yovel es una vez cada 50 años, no es todos los Yom Kippur, ¿sí? Es uno cada 50 años, pero nosotros, ¿sí?, en recuerdo del Yom Kippur del Yovel, del jubileo, que se tocaba el shofar para anunciar 2 cosas. Primeramente, que los esclavos hebreos se liberaban, salían a la libertad, los que se habían vendido y que no quisieron salir después de 6 años, y los campos que se habían vendido, que regresan a sus dueños originales. Para eso se tocaba y se anunciaba con el shofar. ¿Qué? Entonces vemos aquí de que este toque, el toque del shofar en Yom Kippur, es una manifestación de libertad. Libertad de esclavos, libertad de los campos, y que también manifiesta la libertad de la Neshama, que después de un día entero de ayuno y de tefilá, etc., entonces esa Neshama se liberó, está totalmente limpia, liberada de todas las suciedades y de las inmundicias que se nos apegaron durante el año, y que en este ayuno, Baruch Hashem, logramos liberarnos de las mismas. Y además, el toque del shofar simboliza también la Geula, la redención, como está escrito en Ishayahu 27, Ve'ayá bayom ha'u, y será en aquel día, Itaká b'shofar gadol, se tocará en un shofar grande, Uba uvdim beretz Ashur, y vendrán los perdidos en la tierra de Ashur, de Asiria, de Anidahim, y los que estaban alejados de la tierra de Egipto, Vishtachavu Hashem ve'ar HaKodesh Birushalayim, y se posternarán a Hashem en el monte santificado en Jerusalén. Isaías, perdón, 27. 7. Gracias. Top.
después de que toca el shofar, que terminamos de tocar el shofar, ¿sí? Entonces, básicamente ya estamos terminando el ayuno y ya nos sentimos más livianos, más tranquilos, más puros. Y ahora podemos continuar con lo que falta. Bien. Entonces, primeramente hay que ver si ya llegó el horario que terminó el ayuno. Eso es lo primero que hay que ver. ¿Qué? O sea, no cuando se toca el shofar significa que acabó el ayuno, sino que ya estamos casi al final. Muchas veces puede ser de que ya llegó el final del ayuno, pero a veces no. El ayuno termina después de Kamubán, de que salen las estrellas. Y además de eso tenemos que agregar unos minutos de Mijol a la Kodesh, agregar de la salida y de robarle un poquitito al otro día. Generalmente en Israel, Shalom Aleshma, Shalom Braja. En Eretz Israel, luego de que pasaron más o menos media hora después de la Shkiá, del ocaso, básicamente ya estamos después del ayuno, ya terminamos el ayuno, ya se puede hacer Abdalá y comer. ¿Qué? Hay personas que acostumbran todo el año a hacer, esperarse un poco más y terminar Shabbat en el horario de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam son 72 minutos después de la Shkiá, generalmente. Entonces hay quienes dicen que el que puede que lo haga también, el que lo hace todo el año, que lo haga también en el ayuno de Yom Kippur, pero quienes dicen que no es necesario esperarse tanto tiempo, ¿sí? Cuando una persona ya está débil después de todo el día del ayuno. Después de que pasaron los 20 minutos que generalmente esperamos entre la Shkiá, el ocaso y la salida de las estrellas aquí en Israel, se puede empezar a hacer arbit. ¿Qué? A pesar de otra vez de que para poder comer nos esperamos un poquito más, ¿sí? Nos esperamos unos 10 minutos más. Entonces hacemos arbit. En arbit decimos Atajon Antanu, ¿sí? Hacemos Abdalá porque también hay que hacer Abdalá después de Yom Kippur. Y después de eso, muchos se acostumbran, y esa es la mayoría de la gente, a hacer Birkat Levaná, Kiddush Levaná, a pesar de que teóricamente podríamos haber hecho ayer en la noche Kiddush Levaná, pero hay quienes dicen de que como estamos en días de Din, ¿sí? De juicio en estos 10 días, entonces es mejor dejar la alegría de esta brajá para al final del ayuno. ¿Qué? ¿Por qué? Porque esta brajá hay que decirla con simja, hay que decirla con alegría. A pesar de eso, hay quienes prefieren hacer Birkat Levaná, como por ejemplo la opinión del Gaón de Vilna y otros, que prefieren hacer Birkat Levaná antes de Yom Kippur para adquirir otro mérito más, que quizás va a ser el que provoque que la balanza se incline para el lado bueno. Ulay estamos 50-50, necesitamos una mitzvah ahí un poquito para empujar para el otro lado. ¿No? Entonces, esa es la opinión del Gaón de Vilna. Aval, la mayoría de la gente acostumbra a hacer Birkat Levaná después de Yom Kippur. Hay quienes acostumbran que inmediatamente después de Arbit hacen Abdalá, hacen Birkat Levaná, ¿sí? Como en cualquier Motzai Shabbat normal. Pero hay quienes opinan que es mejor ir a la casa, llenar el estómago y cumplir con el dicho famoso, panza llena, corazón contento. ¿Sí? Entonces,
Por eso se le Para llama no rey. estar en Birkat Alevaná pensando en la comida, sino hacer Birkat Alevaná feliz, entonces muchos se acostumbran a regresar a la casa después de Arbit, ¿sí? Como van, hacen Abdalá, después de Abdalá comen, y después de comer regresan a la sinagoga para hacer Birkat Alevaná. Eso es en los lugares donde presumimos de que cuando regresemos, ¿sí?, no estemos solamente solitos con la luna, sino que tenemos también el acompañamiento de un grupo de personas que por lo menos sea minyan. Entonces, el que pueda hacerlo de esa forma, qué bien, pero el que no, o que tiene miedo de que va a comer y después va a empezar a hablar por teléfono con la familia y se le va a olvidar o se le va a pasar Birkat Alevaná, entonces es preferible que lo haga con todo el público después de Arbit. Pero el que puede hacerlo así, como acabamos de decir, ojito, es bueno, pero si no, lo hacemos normal. Todo. Después de que terminó Arbit y hicimos Birkat Alevaná, o todavía no, tenemos que hacer Abdalá. Tenemos que hacer Abdalá, como se hace después de cualquier Shabbat que termina y cualquier Yom Tov que termina. ¿Sí? Como ya explicamos en varias oportunidades y lo sabemos muy bien, en las Abdalot de Motzai Shabbat tenemos 4 brajot: brajá del vino, brajá de la especie aromática, besamim, brajá de la vela, boré moreaesh, y la brajá de Abdalá, Baruch HaMavdil min Kodesh Lechol. Yafe. En Yom Tov quitamos las 2 brajot del medio y no tenemos ni besamim ni boré moreaesh, y nos quedamos con la primera brajá del vino, boré preagefen, y la brajá final, que es la brajá de Amavdil Ben Kodesh Lechol. ¿Qué pasa en Yom Kippur? En Yom Kippur tenemos 3 brajot. Primeramente decimos la brajá del vino, después decimos la brajá de la vela, de la luz, del fuego, por Meoraesh, y luego decimos la brajá de la Abdalá. Y no decimos la brajá de Boré Minei Besamim. ¿Qué? Entonces, con no se acostumbra a decir todos los pesukim que se acostumbran a decir en Motzai Shabbat, en la Abdalá de Motzai Shabbat, el Yeshuati lo eftach, o Kiozib es Imberatia, eso lo dicen los Ashkenazim, los Sefradim tienen sus pesukim. En general eso no se dice, sino que se va directamente a la brajá de Boré Peri Agefen. Boré Peri Agefen. Muy bien. O sea, ¿por qué no decimos la brajá de Boré Mine Besamim? Que termina, cuando termina Yom Kippur, porque vayamos a por qué se dice en Motzai Shabbat. En Motzai Shabbat decimos Boré Mine Besamim, ¿por qué? Porque cuando termina Shabbat se nos retira nuestra Neshama Yetera y nos sentimos un poquito depresivos porque estamos tristes por ese motivo, y por eso no decimos la brajá, por eso decimos la brajá de Boré Mine Besamim en Motzai Shabbat, cuando termina Shabbat. Pero cuando termina Yom Kippur, ¿bien? Yom Kippur es un día de ayuno, pero al revés. ¿Sí? ¿Cuándo vas a estar más contento? Cuando luego vayas a comer. Entonces, por eso, ¿sí?, después del ayuno, no estamos tristes, estamos contentos que Ot Meat vamos a comer. Entonces, por eso, no tenemos que decir la brajá de Boré Mine Besamim. Además de que estamos alegres de que terminamos un día de capará, de perdón, de expiación, y terminamos limpios y terminamos puros. Y por eso estamos alegres, y por eso no decimos la brajá de Boré Mine Besamim. ¿Qué pasa cuando Yom Kippur cae en Shabbat? Que se ayuna, que es el único ayuno que se hace en Shabbat. Entonces, aquí también hay muchos que opinan que igual no hacemos la brajá de Besamim, por los motivos que dijimos antes, pero hay quienes opinan que sí. Shulchan Aruch dice que no, pero hay Aharonim que dicen que sí habría que decir la brajá de Besamim, y por eso los que quieren hacer eso, que lo hagan, pero que no lo hagan dentro de la Abdalá, o sea, que no pongan la brajá de Besamim dentro de la Abdalá, que terminen la Abdalá, que tomen y después que agarren un besamim y que lo huelan y que digan Boré Mine Besamim, a lo mejor me cree
estás diciendo una braja que se puede decir todo el año de manera normal. O sea, hay una diferencia en la braja de la vela entre Motzei Shabbat, cuando termina Shabbat, y Motzei Yom Kippur. ¿Cuál es la diferencia? Todo Motzei Shabbat normal, ¿qué hacemos? Agarramos una vela que estuvo apagada durante Shabbat y la encendemos para la Abdalá. Pero en Yom Kippur, cuando termina, tenemos que tener una vela que estuvo encendida todo Yom Kippur. O sea, la prendemos en Erev Yom Kippur y tiene que durar por lo menos 24 horas, 25 horas básicamente. Casi lo mismo de Rosh Hashanah. ¿Ah? Casi igual de Rosh Hashanah. Sí, pero Rosh Hashanah es por otro motivo, eso no es por Abdalá, eso es para que entre el primero y el segundo día pueda prender las velas o cocinar, ¿sí? Pero cuando termina Rosh Hashanah, yo no necesito la vela porque Bijlal no hay braja de Borei Meorei Ha'esh cuando termina Rosh Hashanah. Pero cuando termina Yom Kippur sí tengo que decir Borei Meorei Ha'esh, porque en Yom Kippur es como Shabbat, y en Yom Kippur no se puede prender fuego. ¿Qué? Entonces, la halajá es de que hacemos la braja de Borei Meorei Ha'esh, ¿sí? ¿Y por cuánto? De que durante todo Yom Kippur no podíamos utilizar fuego y ahora podemos utilizar, entonces por eso decimos la braja de Meorei Ha'esh y por eso tiene que ser justamente de una vela que descansa, ¿sí? Una vela que descansó. ¿Qué significa que descansó? Que estaba encendida durante Yom Kippur, pero no la podíamos utilizar porque es un día donde no podemos utilizar el fuego y por eso se acostumbra a prender esta vela. Hay muchos que prenden lo que se llama el Ner Neshama, ¿sí? Esas velitas que venden en los supers, las chiquititas, hay que duran 24 horas, hay para 48 horas, hay para 72 horas, hay para 7 días, hay, ¿sí? Para que uno pueda tener, y esas velas son las que es bueno utilizarlas y comprarlas ya para no dejar a último momento y tenerlas preparadas y prenderla en Erev Yom Kippur y que me dure hasta que termina Yom Kippur y con esa vela hacer la braja de Borei Meorei Ha'esh. איך קוראים למצווה הזה, רב? לשירוף תבשילים ואיך המצווה? No, זה לא קשור בכלל לעירוב תבשילים. לא, אבל איך קוראים למצווה הזה? No es mitzvah, es una halajá de que tenemos que tener la vela encendida desde antes de Yom Kippur y que me dure hasta Motzei Yom Kippur y con esa vela digo la braja de Borei Meorei Ha'esh. Rabino, una pregunta. El año pasado, donde yo voy en Galén, en Yom Kippur, cuando la gente veía que se sentía muy malita, ya muy como que se baja, andaban con sus unos como tarritos de especies. Ajá. Y medio de ahí abrían y Besamim. Sí, besamim. Ahí no hay Ajá. problema hacer la... Todo, en eso hay un poco de discusión. Hay quienes dicen de que no hay ningún problema de que en Yom Kippur una persona tenga un tarrito de besamim y que huela durante Yom Kippur y que diga la braja de besamim. No es como perfume. Porque no es comer y no es tomar y no es una fricción prohibida en Yom Kippur. Entonces sí es algo que te puede calmar un poquitito la sensación. Debe ser. Hay quienes dicen que no, que eso quita un poco de aflicción y no es de que está prohibido según la Torah, pero es mejor no hacerlo. ¿Por qué en la explicación se debe tener la vela encendida? Eso es lo que dijimos, de que Motzei Shabbat, uno de los motivos de que prendemos fuego es que Adam Rishon creó el fuego en Motzei Shabbat. Entonces por eso Dafka es mejor que no tengas fuego y lo hagas. Dafka en Motzei Shabbat. Pero eso es relevante Motzei Shabbat, no Motzei Yom Kippur.
No hay Motzei Yom Kippur. ¿Qué? Entonces, por eso, en Motzei Yom Kippur nosotros queremos demostrar de que tuvimos un fuego encendido durante Yom Kippur y no lo utilizamos porque está prohibido utilizar fuego en Yom Kippur. Entonces, por eso es preferible que esté encendido desde antes de Yom Kippur. ¿Qué? Preguntamos que le molesta. En Matzor de Ashkenazi, de Rosh Hashanah, estaba al final en Abdala, justamente estaba vino y estaba el fuego y estaba motivo. Estaba el fuego, Ulay, para el caso de que Rosh Hashanah cae domingo. Ya. Aunque además que no puede caer domingo, pero Ulay, cuando cae Shabbat, y tenemos 2 días, pues ya explicamos de que cuando cae Yom Tov el domingo, entonces ahí hacemos una mezcla de Kiddush y Abdalá junta. Porque hacemos Kiddush de Rosh Hashanah, del segundo día, y hacemos la Abdalá para diferenciar entre el Shabbat que pasó y eso. Entonces, y ahí sí hacemos la Brajá del Ner. Pero solamente en ese caso. Cuando Yom Tov cae en cualquier otro día de la semana que no sea domingo, nunca se hace Ner, nunca se hace con vela. ¿Qué? O sea, ¿qué pasa si una persona no dejó una vela prendida antes de Shabbat, antes de Yom Kippur? Y ahora terminó Yom Kippur, entonces ¿qué hace? ¿Qué? O se le apagó. ¿Se le apagó? También puede suceder que se apagó. El vecino. Mejor. Entonces lo que se hace, entonces es de que o vamos al vecino y le pedimos, ¿sí? Agarramos nuestra vela, la prendemos de ese fuego para hacer la brajá y hacemos la brajá. ¿Qué? Y si no tienes un vecino o al vecino le pasó lo mismo que te pasó a ti, ¿sí? ¿Sí? Vas a lo del vecino, ya estaba listo para ir a lo de ti para pedirte fuego. Entonces, ¿sí? No tienen fuego para compartir. ¿Quién? Entonces, la halajá es de que no haga la brajá del fuego en Motzei Yom Kippur, si eso fue lo que sucedió. Pero, si Yom Kippur cayó en Shabbat, como en un Shabbat común, prendemos el fuego de la Abdalá en Motzei Shabbat y no lo tenemos que dejar todo el Shabbat encendido, entonces en un caso así podríamos utilizar, ¿sí?, la luz del fuego, aunque la estamos prendiendo cuando termina el ayuno. Si cae en Shabbat. Si cae en Shabbat, solamente cuando cae en Shabbat. Pero si no, no. Y uno dejó ya la luz encendida, o sea, la vela encendida, no. No, pero en un Shabbat normal no hace falta. Claro, pero o sea, el Yom Kippur. Yo estoy hablando de que cayó Yom Kippur en Shabbat. Y cuando terminó Yom Kippur, básicamente es Motzei Shabbat. Claro. Entonces, quita Yom Kippur. ¿Qué harías tú si estás solo en un Shabbat normal? ¿Qué harías ahora en la Abdalá? Prenderías la vela, ¿no? Entonces, la puedes prender también para Yom Kippur. Le hago una pregunta. He visto en muchas casas que tienen la costumbre de prender vela a los sabios, justamente para allá. ¿Qué pasa si, digamos, se me apagó la vela que yo tenía destinada para prender, en este caso la Abdala? ¿Pero tengo luz o sería justo No hay problema. allá? No hay problema. Ya. Miren, hay una costumbre, Ashkenazim. Los Ashkenazim acostumbran a prender en varias festividades una vela Leilui Nishmat para la elevación del alma de sus seres queridos. ¿Se mejor? Entonces, hay quienes dicen, bueno, deja una vela especial para el fuego de Motzei Yom Kippur y otra vela para la elevación del alma. Porque no hace falta, ¿no? Puede ser la misma vela, no tiene que ser 2 velas. Entonces, puedes dejarlo. Entonces, si esa vela quedó encendida y terminó Yom Kippur, adelante, utiliza el fuego de esa vela, no hay ningún problema. ¿Qué? Entonces, terminamos las tefilot, terminamos Arbit, hicimos Birkat HaLevaná, hicimos Abdalá
y Baruch Hashem, podemos sentarnos a comer. Pero no te tardes demasiado porque hay que empezar a ir a construir la azúcar. Así que por favor, come, caja, rapidito. ¿Sí? ¿Sí? Unos bocaditos, caja, mayo. ¿Sí? O una sopita, una tilate adaim, unos pancitos. Y ya descansaste todo un día entero. Ahora vea, ponte a trabajar. ¿Sí? Esa es mitzvah. ¿Qué? Dijeron Jajamim que cuando termina Yom Kippur sale una bat kol, sale una voz del cielo que dice lo que está escrito en Kohelet 9:7. Leje chol besimcha lachmeja, ve a comer con alegría tu pan, ushte belev tov yeineja, y toma con buen corazón tu vino. Yo no recomiendo que después del ayuno tomen vino, אבל בסדר, que quiere, גם בסדר. כי כבר רצה האלוהים את מעשיך, porque ya aceptó Elohim tus actos. O sea, en Yom Kippur terminamos, ¿cómo se dice? Limpitos, ¿sí? Después de este día tan especial. Y después, como dije, los Hasidim en Shema Aseh, está escrito en el Ramá, de que se apuran para empezar a, por lo menos, hacer algo del azúcar. ¿Sí? No es necesario terminar toda el azúcar, ¿sí? El que puede con la cabot, ¿sí? Besimcha. Y la verdad que este año hay que organizarse bien, porque en la mitad tenemos un Shabbat entre Yom Kippur y Sukkot. Claramente, si Yom Kippur cae, por ejemplo, no sé, sí, que sea un día de semana al principio de la semana, entonces tienes 4 días completos para construir la Sukkah. Pero este año termina Yom Kippur, jueves en la noche. Entonces el viernes ya es Erev Shabbat. Y después viene Shabbat. ¿No? Y después tienes domingo y el lunes mediodía, ya, se acabó. Y después ya, lunes en la noche, es Sukkot. Entonces, sí, hay que... Sí, yo ya veo Sukkot construidas aquí en la vecindad. ¿Eh? Bueno, yo vivo ya casi Fernando ya tomaba las calles ya. Solo queda pendiente el descaje. Ajá. No. Aquí en el Majón. ¿Eh? Ahí estaban por la del Majón. Sí, la vi que estaban poniéndole ya. Ya fue. Top. Entonces todo esto es el tema de las tefilot y cómo terminar el ayuno. Y ahora, Bezat Hashem, vamos a pasar a las alajot del ayuno. Sí, porque hablamos de todo menos de las alajot del ayuno. Las de Kadima. Entonces, en el tema de las alajot del ayuno tenemos que diferenciar entre dos personas. Las personas que ayunan en Yom Kippur y las personas que no pueden ayunar en Yom Kippur. Mejor. Todo. La Torah dice: "V'ayta lachem lechukat olam hachodesh hashevi'i ve'asor lachodesh te'anu et nafshotechem." Afligirán vuestras almas el 10 del séptimo mes. Y a pesar de que la principal aflicción de Yom Kippur es no comer y no tomar, Jajamim agregaron otras 4 aflicciones que la abstinencia de ellas también provoca aflicción, que son no lavarse, no untarse en el cuerpo con aceites, no calzar cuero y la intimidad con la mujer, la relación con la mujer. La mitzvah de afligirse en Yom Kippur no significa que la persona tiene que hacer actos para sentirse mal. ¿Sí? Monagit que no sé, que Yom Kippur sea un día de 40 grados de temperatura, entonces, bueno, yo tengo que ir a afligirme, voy a salir a la calle, al sol, ahí, que el sol me mate, y, ¿sí? Sí, y no pueda más. O sea, no, eso no es ninguna mitzvah de hacerlo
en Yom Kippur. ¿Sí? La aflicción no es de lo que hay que hacer, sino de lo que no hay que hacer. ¿Sí? De todo lo que hay que abstenerse, que básicamente está dentro de los denominados Hameshet Ainuim, como aparece en la Mishnah en el Tratado de Yomá, y que por cuanto que comer y tomar los consideramos como una sola aflicción, a pesar que una cosa es comer y otra cosa es tomar, pero al final, en total, tenemos esas 5 aflicciones. Comer y tomar en Yom Kippur es Isur de Oraita, en eso no hay ninguna discusión. Como depende cuánto uno comió, la cantidad, en cuánto tiempo, pero el consumo de alimento o de líquido en Yom Kippur, si una persona tomó una cierta cantidad o comió una cierta cantidad en un cierto tiempo, está pasando por una prohibición de la Torá, que su castigo es karet, en eso no hay discusión. Pero sí hay discusión, ¿qué pasa con las otras aflicciones que debemos cuidar en Yom Kippur? ¿Qué? O sea, hay quienes dicen que por cuanto que en la Torá no hablaron de manera directa de la prohibición, ¿sí? Sino únicamente de comer y de tomar. Y en realidad la Torá ni siquiera cuando habla de esa prohibición dice que está prohibido comer y tomar. La Torá utiliza el término de se afligirán, inui. Acuérdense bien de este concepto. Cuando la Torá quiere decir que no se puede comer, la Torá sabe decir lo tochlu, no coman. Pero en Yom Kippur en ningún lado de la Torá dijo no coman. ¿Qué dijo? Afligir. ¿Sí? Se afligirán. Inui. Ve'initem et nafshotechem. Y afligirán vuestras almas. ¿Qué? Entonces, hay quienes dicen, si esa es la mitzvah, entonces no solamente está prohibido comer y tomar, sino que hay que agregar a eso otras cosas que cuando uno no las hace le provoca aflicción. ¿Qué? Y por eso hay quienes opinan que también las otras aflicciones tienen su fuente en la Torah. ¿Qué? Najón, el castigo de karet, ¿sí? De muerte prematura, es solamente por comer y tomar. Pero también las otras aflicciones son isur de la Torah. No en ese nivel de gravedad, pero sí son prohibiciones de la Torah. Pero hay quienes opinan que solamente comer y tomar es isur de oraita en Yom Kippur, y las demás aflicciones, a pesar de que tenemos unas señalizaciones en la Torá de las mismas, pero solamente son isur de Rabbanán, son isur de Jajamim. Como van de que está prohibido, según las dos opiniones. La pregunta es, como siempre, ¿cuál es la fuente? Y además de que es importante saber la fuente. Porque si es isur de Oraita, realmente tengo que ser más estricto. Y si es isur de Rabbanán, lecula, puedo, en casos de duda, ser más flexible en la halajá de estas cosas. Muy bien. Muy bien. Entonces, primeramente, hablamos de la prohibición de comer y de tomar. La prohibición de comer y de tomar en Yom Kippur es absoluta. Voy a comer muy poquito, o voy a tomar muy poquito, no hay muy poquito, ¿sí? Nada. Está totalmente prohibido comer o probar a filo una gota de agua, y toda persona que come una migaja de algo en Yom Kippur o toma una gota de algo en Yom Kippur, entonces a filo que no comió un shiur, una medida que lo hace merecedor de karet, pero eso que está haciendo es isur de la Torah. ¿Por qué? Porque los Jajamim dijeron Hatzi shiur asur min Torah. Filo que yo coma parte de la medida que la Torah prohibió, eso es isur de la Torah. Y por eso la mínima medida que la persona coma una migaja o tome una gota es isur de la Torah en Yom Kippur.
Si la persona comió la medida de un dátil grande o tomó la medida de un, ¿cómo se llama? De un buche, ¿sí? Entonces ahí ya el castigo es karet, y eso es lo que dice la Torá. Kol hanefesh asher lo teuneh, que toda alma que no se haya afligido en este día, venichreta me'amea, será cortada de su pueblo. ¿Sí? El castigo de karet. Eso es si lo hizo intencionalmente, bemezit. Y si lo hizo beshogeg, o sea, sin saber que esto está prohibido, entonces tiene que traer korban hatat, tiene que traer un korban, como se trae cuando una persona hizo una melajá en Shabbat, ¿sí? Y no sabía que estaba prohibido hacer esa melajá, entonces está castigado con eso y tiene que traer el korban. Entonces, vemos aquí que el castigo que da la Torá es solamente cuando la persona comió shiur, una medida específica. Si come menos de esa medida, está prohibido, también según la Torá, pero no se aplica el castigo de karet. Jajamim calcularon, ¿sí? Mejor dicho, recibieron en Torah Shebe'al Peh, en Torah oral, de que cuando una persona deja de tener aflicción, cuando come algo, cuando come la medida de un dátil, y cuando la persona deja de tener aflicción con líquido, cuando tomó ese buche, ¿sí? Que esa es la medida que le quita la aflicción. ¿Y por qué aquí el tema es la aflicción? Porque eso es lo que la Torah dice, que deben afligirse. Entonces, ¿en qué momento yo dejé de afligirme? Ahí es que estoy transgrediendo lo que la Torah dijo. ¿Qué? O sea, ¿por qué pongo esto? ¿Por qué ponemos esto? Tenemos que poner atención a este punto. ¿Por qué? En general, ustedes saben de que las medidas de la Torá alimenticias son kezait. Kezait es el volumen de una aceituna. Aceituna. Entonces, cuando la Torá te dice no comas y comiste, si comiste un kezait, entonces se te aplica el castigo que da la Torá en ese caso. La Torá dice que no se puede comer carne con leche, que no se puede comer un pez que no tiene escamas, que no se puede comer un animal que no es rumiante. Entonces tú hiciste eso. Entonces, la Torá en todos esos ejemplos utiliza el término de comer, Entonces, ¿cuánto es comer según la Torá? ¿Qué es ahí? O cuando la Torá te dice que en la noche de Pesaj tienes que comer matzah. ¿Cuánto es comer? ¿Sí? 10 gramos, medio kilo, 3 toneladas. ¿Cuánto tienes que comer en la noche? Un kesay. ¿Por qué? Porque Jajamim recibieron en Torah Shebe'al Peh, en Torah oral, que la palabra comer en la Torá significa kesay. Vienen Jajamim y dicen, pero en Yom Kippur la Torá no utilizó el término comer. ¿No? La Torá no dice no comas en Yom Kippur. La Torá dice aflígete en Yom Kippur. Le dijeron Jajamim, una persona que come un kezait en Yom Kippur, ¿dejó de estar afligido? Dijeron Jajamim, no, sigue estando afligido, aunque comió. ¿Cuál va a ser el momento en el cual que deja de estar afligido? Cuando come el volumen de un dátil. Y por eso la medida de Yom Kippur es más grande que la comida normal de la prohibición alimenticia. Esa es básicamente la idea de la diferencia que hay entre Yom Kippur y todas las demás prohibiciones alimenticias que tenemos en la Torah. Porque aquí la Torah utilizó no el término no comas, sino aflígete. Le dijeron Jajamim, la persona que le das de comer una aceituna en Yom Kippur va a decir, todavía no estoy tranquilo, todavía estoy intranquilo. Pero si le das de comer un dátil,
ahí ella, por lo menos momentáneamente, durante un cierto tiempo, media hora, una hora, se va a sentir tranquilo. ¿Por qué? Porque ya perdió la aflicción por haber comido ese volumen de un dátil. ¿Qué? Y en la bebida, en el buche. ¿Qué? Se una persona come um Zeit, passado uma hora, como outro Zeit, passado uma hora. Ahora vamos a ver eso. Según la halajá, para que la comida del dátil me quite la aflicción, lo tengo que comer en un cierto tiempo. Pero si lo como muy espaciado, no me sirve. ¿Sí? Si yo agarro un dátil y lo parto en 20 pedacitos, ¿se entiende? Entonces, a las 10 de la mañana agarré un pedacito del dátil y me lo comí. Sí. Y después de 20 minutos agarro otro pedacito del dátil y me lo comí. Y después de 20 minutos otra vez. Entonces, ¿eso me quitó la aflicción o sigo afligido como antes? No, ¿Ah? mucho no. Eso sigue, eso no hace nada. ¿Sabes? Para que la aflicción se quite se necesita dos componentes. Una, el volumen del alimento. Dos, el tiempo en que se consume ese alimento. Eso se llama Kedei Achilat Pras. Para que una persona sea merecedor de karet, tiene que haber comido el dátil, pero en un cierto tiempo corto. Pero si lo comió en un tiempo más extenso, aunque comió un dátil, no es karet. O al revés. Comió en muy poco tiempo, pero un kezait, menos de un dátil, tampoco es karet. Para que sea karet, se tienen que cumplir las dos condiciones. O sea, este concepto es muy importante en casos de personas que necesitan comer en Yom Kippur, pero no necesitan comer gran cantidad de una vez. Hay personas que de una vez tienen que comerse su sándwich. No le puedes decir, bueno, cómete 10 gramos cada 10 minutos. Pero hay personas que el doctor le dijo, mira, tú tienes que tomar líquidos. Generalmente el problema más serio no es tanto en la comida, sino más en el líquido. Hay gente que necesita tomar medicinas o cosas y no las puede tomar sin agua. O vigilar. ¿Sí? Realmente el tema más fuerte en un ayuno, especialmente cuando hace calor, gente de edad, es el líquido y no tanto la comida. ¿Qué? Ya. Entonces, si una persona va a tomar la cantidad de líquido que necesita, y se calcula que más o menos, ¿sí? Porque esto depende del buche de cada persona, ¿sí? A diferencia de la comida, que la comida tiene un volumen para todos igual, ¿sí? En el tema del líquido, Jajamim dijeron que cada uno tiene que calcular de acuerdo a su cuerpo. Pero más o menos lo intermedio es más o menos unos 30 centímetros cúbicos, o más entre 30 y 40 centímetros cúbicos. Entonces, mililitros, lo que se llama. ¿Vieron esas copitas de Kiddush, las chiquititas? Sí. Esas. Esa es la medida permitida. Más de ellos ya empieza a ser más problema. Eso, si se toma una de esas cada 10 minutos, entonces ya no es la prohibición de karet. Si yo tomo una copita de esa y luego tomo esa misma copita o un poco más, después de 2 minutos, entonces lo tomé muy cerca uno del otro. ¿Qué? Yo hice experimento. Tiene 8.7 centímetros cúbicos la copa chiquita. Porque yo ya la hice. ¿Qué? Estuve experimentando por algo. Otra. Entonces un rato acaba de decir que tiene que ver más que nada con el volumen y el tiempo. Pero yo quiero preguntarle, es un poco muy técnico, y la sustancia no tiene un poco que ver con respecto al otro, porque por ejemplo, usted acaba de decir aceituna versus dátil, ok, me voy yendo a la parte de las aceitunas más grandes y de los dátiles más grandes. Hagamos la pregunta de esta forma.
¿Qué es preferible? ¿Tomarse una copita de esas copitas de agua o de jugo de uva? ¿Qué preferible? El que necesita tomar. Necesita tomar. Entonces, ¿que tome qué? Que tome esa medida de Coca-Cola, de agua, de jugo de naranja o de jugo de uva, ¿de qué? De agua. Lama. Porque lo que pasa es que cualquier líquido, es que por eso le decía, que tiene que ver la sustancia, cualquier líquido azucarado o cualquier líquido salado me cambia la resistencia en mi cuerpo. Ya, eso es una cuestión. Yo escuché una vez con un rab que dijo, en ningún lado está escrito cuál es la calidad del líquido que te vamos a permitir tomar en el momento que te permitimos tomar. Entonces, si lo que puedes tomar, Dafka, te va a hacer sentir mejor en tu situación de necesidad, entonces toma algo que te hace sentir mejor. Entonces, si a ti te hace sentir mejor el jugo de uva que el agua, entonces toma jugo de uva y no tomes agua. O si te hace sentir mejor la Coca-Cola, entonces toma Coca-Cola. Me puede surgir que, por ejemplo, le cuento lo que me pasó a mí. Ahora justamente en Rosh Hashanah. Estuve enfermo con fiebre y toda la cuestión. Comenzamos Shaharit, toda la cuestión. Digo que comenzamos a las 8:10 de la mañana y terminamos a las 2:15 de la tarde. Yo andaba un poco medio enfermo para esto de aquí. Bueno, comenzamos a ver toda la cuestión. Cuando hicieron el intermedio para justamente salir como se dice, para justamente Kiddush, toda la cuestión. Bueno, yo tengo ahorita prohibido tomar cualquier cosa azucarada o pan, maduras, etcétera, etcétera, etcétera. No. Entonces, pero no había nada más que ese rato brindaron ahí en la sinagoga de Knesset. Entonces yo, dije, bueno, cogí fue, sin mentirle, un vaso así, 2 deditos de cola, no había más, ya. Me fui a buscar agua, pero... Sí, pero ahí es menos problema, usted puede escuchar Kiddush de otra persona y usted mismo no hace falta que haga Kiddush. Con escuchar de otra persona también salía de Jehová. Claro, pero el problema es que como yo he andado que no me he sentido tan bien, entonces dije, bueno, voy a tomar un poquito para salir una de aquí y otra para ver si me siento un poco mejor, según yo. Pero ¿qué es lo que me pasó? Tomé esos 2 deditos de cola y me comí una cosa así chiquitita de masa y le prometo que es como que sentí que se hubiese hecho el peor ayuno de mi vida. Llegaron 2 de la tarde. No hay que ayunar. Yo sé, pero no hay que ayunar. Pero le cuento que sentí eso. Me dio fiebre, me puse mal, me comencé, llegué a la casa, terminé vomitando, me puse re mal. Si una persona se siente mal en Rosh Hashanah, no tiene que comer a la fuerza, entonces no va a comer, malazo. Al final le cuento que no comí. Me acosté y me levanté el día siguiente. Mejor, entonces, miren. En forma general, tenemos esta alajá especial en Yom Kippur, que se llama Achilá Beshiurim, o sea, comer en medidas. Y por eso es importante saber cuál es la medida problemática, que si uno come esa medida en un tiempo específico, se considera que está transgrediendo Isur de Karet. Entonces, por eso es importante saber cuál es el shiur, como dijimos, para líquido y para sólido, y el tiempo. Entonces, en el tiempo hay varias opiniones. ¿En cuánto tiempo hay que comer esa medida que te quita la aflicción? Y que si lo comiste en ese tiempo, básicamente pasaste por el Isur de Karet. Y el tiempo ese está entre opiniones que van desde 2 minutos a 9-10 minutos. Intervalos. Mejor. Entonces, en general tratamos de adoptar la opinión más estricta. Y por eso, lo que se aconseja es de comer o tomar, como van, menos de la medida que provoca Karet en espacios de por lo menos 10 minutos. Entonces, una persona que comió, bueno, aquí, ¿sí? En lugar de la medida de un dátil, comió la medida de una aceituna. ¿Verdad? Entonces, comió 30 gramos de algo. Entonces, ahí está seguro de que no es el shiur que la Torah prohibió en Yom Kippur. Y él come eso y la próxima vez que va a probar
otra vez alimento, va a ser con un espacio de mínimo 10 minutos. Entonces luego cuando coma otra vez esa medida, entonces siempre se está salvando básicamente del castigo de Karet según la ley de la Torah. Afilo que él tiene permiso de comer. Tiene permiso, por eso come. Pero, si puede comer de esa forma, mejor que coma de esa forma. ¿Por qué? Porque de esa forma, alágicamente, nunca transgredió la prohibición de tal forma que lo haga merecedor de Karet. ¿Entendieron? ¿Cómo funciona? Tiene que llevar corbán. ¿Ah? Tiene que llevar corbán. Yo que Corban y a propósito, él está comiendo intencionalmente, él sabe que está comiendo, pero lo hace por necesidad. O sea, eso es como van en personas que se pueden dar el lujo de comer con esos espacios. Hay personas que no, que tienen que comer de una vez y o tienen que comer su sándwich, ¿sí? Inmediatamente y no pueden hacer espacios de 10 minutos y comerse cada vez un pedacito de pan así y luego otro pedacito de pan así y otro pedacito de eso es básicamente la idea para las personas que necesitan comer o tomar en Yom Kippur. Por supuesto, siempre con dos condiciones: que lo haya dicho el doctor y que lo haya aceptado el rabino. ¿Sí? Lo tomé. ¿Sí? Hay gente que en Yom Kippur se vuelve doctor y rabino, pero en general hay que tratar de, y eso no hay que hacerlo a último momento, ¿sí? 5 minutos antes de Yom Kippur, rabino, necesito, ¿qué puedo comer? ¿No puedo comer? ¿Cuánto puedo comer? ¿Usted se aconsejó con el doctor? ¿Qué dijo el doctor? No, el doctor estaba ocupado, no me... ¿Qué quiere que yo lo haga? El rabino por ahora no es doctor, es rabino. Si es rabino doctor, qué mejor, pero no siempre los rabinos son doctores. ¿Qué? El principal motivo es no perder la fricción. ¿Ma? El principal motivo de no comer es no perder la fricción. Pero estamos hablando de una persona que necesita perder la fricción, porque si no va a perder la fricción, va a perder la vida. ¿Me entiendes? ¿Por qué le permitimos comer? No le permitimos comer tan porque se nos da la gana. Porque a este señor, el doctor le dijo: señor, ¿sí? ¿Usted quiere seguir ayunando los próximos Yom Kippur de la vida? ¿Sí? ¿O seguir cumpliendo Shabbatot de la vida? ¿O quiere que este sea el último Yom Kippur? Eso es básicamente la idea. En las capsulitas que venden en las farmacias, ahí dice, yo traducí el año pasado, ahí dice cada 12 a 15 minutos. Najón. Cada 10 minutos Gampeset. Sí, algo así dice. Cané que le dieron otros 2 minutos para que, si les falló el reloj y fueron 8 en lugar de 10, entonces que se pasen. ¿Qué? ¿Qué? Ya toda esta halajá que acabamos de ver es relevante solamente en enfermos en los que se denominan Jolé Sheyesh Bo Sakana, o sea, un enfermo que si no va a comer o no va a tomar, pone en peligro su vida, o afilo en safek, afilo en duda, pone en peligro su vida. Pero una persona que no está en peligro, la pasa mal en el ayuno, la pasa mal. Pero lo único que le pasa es pasarla mal, pero no más que eso. Entonces no esperamos, no le decimos a nadie que pase mal un ayuno, pero no por eso se va a morir y no por eso va a entrar en peligro. Entonces lamentablemente la va a tener que pasar mal, en breve. La va a tener que pasar mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que se quede en la casa, en la cama, todo el día acostado, que no vaya a la sinagoga, que no haga tefilá y que ayune. Si él puede pasar mejor el ayuno de esa forma, está eximido de todo. ¿Sí? Y eso es relevante para mujeres embarazadas, para mujeres que deben de amamantar, para personas ancianas. No, yo quiero ir a la sinagoga. Sí, pero si vas a ir a la sinagoga, te vas a exponer a la temperatura, te vas a exponer a la caminata, te vas a exponer al esfuerzo, y eso te va a provocar que te vas a sentir peor en el ayuno. Entonces, la recomendación unánime es que si una persona tiene que elegir entre ayunar o tefilot,
ayuno está primero. Ayuno es de oraita, tefilot es de Rabanán, con toda la hashibut, la importancia de las tefilot, y meot. Entonces, lo que puede hacer tefilá en su casa, que haga, y lo que no puede, que no haga, que se quede en la casa, descansando, y seo. Y aquí viene la pregunta. Un señor tiene, Baruch Hashem, una pandilla. ¿Saben lo que es una pandilla? 4, 5, 6, 7. ¿Ah? Como Don Gato y su Don Gato, ya. Bueno, entonces, Don Gato tiene a Don Gata. ¿Ajón? Y ahora la pregunta es, ¿quién cuida a los gatitos? ¿Si Don Gata o Don Gato? ¿Ajón? Entonces Don Gata no se siente bien porque está por tener otro gatito. Era Doña Gata. Sí, la Doña Gata está por tener otro gatito. Entonces está embarazada y no se siente bien. Entonces la pregunta es si le vamos a decir a Don Gato, mira, tú ahora en esta oportunidad vas a estar eximido de ir a hacer tus tefilot a la sinagoga. ¿Por qué? Porque Don Gata no puede manejar a los gatitos. Por eso Don Gato tiene que ocuparse de los gatitos. Entonces, pero el problema es que Don Gato se siente bien. Él no se siente mal. Él está bien. El problema es la Don Gata, la esposa. Entonces, el esposo tiene que perder todas las tefilot en la sinagoga para permitirle ayunar mejor a su esposa, o no. ¿Qué opinan? ¿Badai qué? ¿Badai que sí o badai que no? ¿Eh? Ahí puede, por ejemplo, ahí puede hacer lo que hacían en México. Un gato voy a la mañana, me quedo en la casa cuando pasan los bebés, y voy a la tarde, ya está. Sí, pero la señora para poder ayunar no va a poder manejar a los niños. O sea, ella va a tener que estar en reposo todo el ayuno. Para poder pasar el ayuno, ella va a tener que reposar. Entonces, o reposa con ayuno, o no reposa cuidando a los niños sin ayunar, o tener que tomar de esa forma con shiurim y liberar a su esposo que se vaya a la sinagoga. Eso mejor. Lo que ya digo es como es de oraita el ayuno. Entonces, Sí, pero el ayuno de oraita es de ella, no mío. O sea, yo estoy hablando aquí, no. No, yo estoy hablando. Sí, y si eso le pasa a tu vecino, ¿también tienes que ir y cuidar a los hijos del vecino? Está la señora solita, el esposo está en Asa, en el ejército, ¿verdad? Y se quedó solita. Entonces ahora. Contrata la Filipina con tiempo. Eso es todo. Que le llame una amiga. Que le llame una amiga. No hay amigas. Tu esposa está embarazada con sus niños y la vecina y no tiene. A mi casa, ayúdeme mi señora, yo voy a rezar. ¿Saben? Entonces, en ese caso, la pareja se tiene que organizar. Y sí, el esposo muy posiblemente se va a tener que quedar cuidando a sus hijos para que la señora pueda ayunar y no tenga problemas. Las tefilot en su casa. ¿Qué? Que las haga solo en la casa. Mejor. Quiero hacerle una pregunta. ¿Es hacer trampa con esas cuestiones, esas benditas pastillitas antes del ayuno que se toman para no sentir ahí? Porque me parece medio polémico. ¿Qué? Realmente. Se quitan un poco Sí, hay algunos que no les gustan esas pastillas, sí, que quitan el hambre antes del ayuno. O sea, hay otras pastillas en contra de la cafeína. ¿Conocen eso? Sí. Hay gente que toma café, como nosotros, y cuando llega el ayuno y no toma café, la cafeína empieza a decir cafeína. Y como no hay cafeína, entonces empieza a doler la cabeza. Entonces hay mi hijo que toma mucho café, y yo también, entonces él me contó y me compró unas pastillas que se toman antes del ayuno y que van expulsando paulatinamente un poco de cafeína durante el ayuno. Entonces, eso
Eso no es con el tema del hambre, es para el tema de la cafeína. ¿Qué? No sé. Há uma forma de alimentação moderna que é por adesivo. Não sei se há. Mejor. Não só para. Sonda. Hay sonda también. Sonda. ¿Sí? Una persona que come por sonda en Yom Kippur. ¿Sí? Sí. ¿Se considera que está transgrediendo el ayuno o no? No. ¿No? O una persona que le dan una transfusión de cerdo vía sonda. Entonces, No es la forma habitual de comer. Eu entendo que de Oraita não. ni de oraita ni de rabanán. Então a pessoa coloca adesivo para cafeína. Porque básicamente, ¿sí? La aflicción o la prohibición de comer es la normal, la vía normal de cómo las personas comen y no vía infusión. Sí, de hecho, cuando uno está con sonda, igual el estómago a uno le sigue rugiendo porque tiene hambre. Una cosa es que el cuerpo lo que se mantiene simplemente es estable, pero el estómago sigue. Najá. ¿Cómo que ya? La medida del huevo que se aplicaba No, aquí no es huevo, es un dátil. la prohibición. los huevos se aplicaban. El huevo se aplica en otras cosas, en otras de las cosas. Señores dátiles. Top, ¿ah? No siempre era un que está ahí, también. Sí. No, yo hablé solo de comer. Comer en la Torah es quesay. ¿Sabes? Pero hay también cosas que tienen. Bueno, está permitido lavarse, o mejor dicho, está prohibido lavarse en Yom Kippur solamente algo que provoca satisfacción, regocijo. ¿Sí? Eso lo denominaron Jajamim, Rejitza Shel Ta'anug. Si yo tengo regocijo al lavarme, lo que sea, ahora me lavo en la ducha, en la tina, la dama, para regocijarme. Eso es lo que la Torá prohíbe, o Jajamim, de acuerdo a la discusión, en Yom Kippur. Y no hay diferencia si es con agua caliente, o con agua tibia, o con agua frío. Y no importa si es todo el cuerpo o es un dedo del cuerpo, si eso me provoca satisfacción, entonces eso es lo que Jajamim prohibieron. Pero, si una persona se tiene que lavar por suciedad, ¿sí? No sé, se ensució con barro, o le limpió los pañales al bebé y se ensució de los pañales, o que le salió sangre y se ensució las manos con sangre, o toda la cara está sucia con sangre, entonces vadai que no hay ninguna limitante en ese caso y se puede lavar todo lo que necesite para quitar la suciedad, porque no eso es lo que se prohibió en esta aflicción. Se prohibió solamente cuando es algo que provoca ta'anug, satisfacción. Ya fe. Y a pesar de que al fin y al cabo cuando una persona se limpia también por suciedad es algo satisfactorio, pero según la halajá, lo que se considera rejitzash el ta'anug, lavarse por satisfacción, es cuando todo el lavado es por satisfacción. Pero si el principal motivo es por limpieza, entonces afirmo que al final yo también de eso recibo algún tipo de regocijo. Y como van, ¿sí? Cuando te permitimos lavarte ¿sí? La mano, digo, bueno, como ya me lavé las manos porque se me ensuciaron, voy a lavarme también los brazos y los pies. No, lo que se te ensució te lavas, pero lo que no, ¿sí? No puedes agarrar, como se dice, tomar tremp y aprovechar todo lo demás. Cuando una persona le prepara la comida al bebé que puede comer o al niño que puede comer en Yom Kippur y necesita también, no sé, lavar las verduras o alguna cosa para que él pueda comer, entonces también eso está permitido, porque otra vez, esto no es un lavado de satisfacción. La persona que transpira demasiado y eso le provoca sufrimiento, disgusto,
entonces puede lavar el lugar donde transpiró demasiado, porque otra vez no se considera un lavado de satisfacción, de regocijo. Por supuesto, no estamos hablando de que la persona transpiró un poquito, eso es algo común, es normal. Estamos hablando de que ya es algo más fuerte y que realmente le provoca a la persona mucho disgusto y mucha incomodidad. Y entonces en ese caso puede lavarse un poquitito, Kamubán, solamente las partes del cuerpo que tienen esa situación. ¿Qué pasa cuando una persona se lava en la mañana? Hay mucha gente que si no se lava la cara en la mañana está medio zombie todo el día. ¿Saben lo que es zombie? Sí. O sea, está despierto pero no está despierto. Falecido y acordado. Somnoliento. ¿Qué? Entonces hay personas que son muy delicadas en ese tema. Son fifís. Fifís. ¿Najón? Son frescos. ¿Qué? Entonces los poskim dicen de que después de hacer Netilat Yadayim, ¿sí? Y se secó y le queda un poco de humedad, entonces que se pase por los ojos así un poco, ¿sí? O sea, que lo maneje de una forma, ¿sí? El que eso no le sirve, entonces bueno, que agarre un poco de agua, que se pase, pero lo mínimo necesario. ¿Qué? Otra vez, y todo esto es cuando hablamos de una persona que, no sé, se le ensució la cara o que tiene, no sé, ¿cómo se llama esto? La gaña de los ojos. Entonces, eso es suciedad. Entonces, eso también estaría permitido, pero otra vez, solamente lo mínimo exclusivamente necesario para esas partes y nada más. ¿Qué pasa cuando hay personajes, por ejemplo, yo he conocido, que en Yom Kippur, golpe de 3, 4 de la tarde se les baja la presión de manera y se comienzan a sentir calientes? Entonces, he visto que cogen un pañito o así, algo, un pañito y medio solo se lo ponen así en la cara como para estabilizarse. ¿Qué? Ya, ¿eso está correcto? Yo creo que sí. No hay problema. ¿Se puede exprimir? No, por eso los paños son húmedos, ya están listos, solo cogen. He visto que se hacen así y ya, y lo botan. Afilo las personas que generalmente son muy especiales, como todos nosotros, que todas las mañanas lavamos nuestras bocas y nos enjuagamos, ¿sí? Con pasta dentífrica en Yom Kippur. Eso está totalmente prohibido porque tenemos temor de que vayamos a tragar agua, ¿sí? Y afilo una persona que lamentablemente cuando no se lava la boca puede ser que tenga un aroma que no es muy agradable, entonces que se tape la boca. Que se vuelva, ¿cómo se llama? Como en la corona, ¿Qué? ¿Qué? Para hablar a Hashem, hacer una reza, necesita limpar la boca y todo. Eso es cuando se puede, cuando no se puede. No se puede. Sí. Hashem acepta nuestras tefilot, aunque no nos lavamos la boca en Yom Kippur. ¿Qué? Entonces, si lo que usted recordó aquí, si una persona tiene una toalla húmeda, ¿sí? O esas toallitas húmedas que hoy se compran, ¿sí? Entonces, ¿qué? Entonces en esas cosas no hay, no, en la boca no, en la cara entonces en eso no hay problema, porque eso no se considera rejizá, pero ¿cómo van? Eso es con la condición, dijeron Jajamim, de que no esté demasiado, o sea, que esté un poquito húmeda, pero si está demasiado mojada, que cuando te pones esa toalla, así es como si te estás poniendo agua mamash encima, y que luego podrías pasar ese líquido a otra mano o a otra, eso verdad que no está permitido. Por supuesto que está permitido hacer rejitzá de mitzvah, lavarse por mitzvah, por ejemplo netilat yadayim, pero como ya explicamos en su momento en
Tisha B'Av, la halajá es de que nosotros hacemos netilá hasta la muñeca, pero en realidad según la halajá sería suficiente hasta los nudillos de los dedos que se conectan con la mano, y por eso según la halajá en Yom Kippur tenemos que hacer netilá, pero solamente hasta los nudillos y nada más, ¿sí? Normal en la mañana 3 veces, derecha, izquierda, derecha, pero nada más. Y como dije, después nos secamos, y el que quiere seguir un poquito con la cara, con los ojos, entonces con esa humedad que le quedó en las manos, que se lave lo que pueda en su casa. ¿Qué? Por supuesto que las mujeres que les tocó Tevilá en Yom Kippur tienen totalmente prohibido de ir a la Tevilá en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur no se puede tener relaciones con el esposo, y por eso cuando le tocó la fecha en la noche de Yom Kippur, entonces tienen que posponerlo para Motzei Yom Kippur, lo tienen que dejar para la finalización del ayuno. Por supuesto que eso no se puede adelantar. Una persona que sale del baño y fue a hacer sus necesidades también puede lavarse las manos, hacer netilá. Una persona que se tocó lugares ocultos del cuerpo que tienen transpiración, entonces se considera como si tocó lugares sucios, y si luego quiere él hacer tefilá o estudiar, tiene que lavarse las manos, como es la halajá general. Y este lavado, otra vez, es un lavado de mitzvah y no es un lavado de regocijo, y está permitido. Hay uno de los casos que hay que hacer netilá. ¿Qué? Sí. Pero lo mínimo necesario. Son los puros dedos que se hacen de acá para Sí, nada más. Hasta aquí. Ya. Hasta los nudillos. ¿Qué? Hay una duda entre Jajamim, qué pasa con una persona que hizo sus necesidades, pero lo hizo cuidadosamente, se limpió cuidadosamente y no tocó ningún lugar oculto básicamente del cuerpo. ¿Qué? Entonces hay quienes dicen que para salir de la duda en un caso así, si se puede lavar o no las manos, que se toque aunque sea un poco del lugar oculto del cuerpo, y de esa forma va a tener la necesidad de hacer netilá, como dijimos antes, y luego decir la braja de Asher Yatzar. Está prohibido también untarse con cualquier tipo de aceite, perfume, etc. Otra vez, esto es por satisfacción. Por supuesto, las mujeres no deben ponerse ningún tipo de maquillaje, etc. Cremas, eso también está prohibido por Shabbat, no solamente por Yom Kippur. Hay personas que sufren de picazón, que sufren mucho de eso en su piel. Entonces hay como Sprite o líquidos especiales. Cremas hidratantes. ¿Ah? Cremas hidratantes. Mejor. Entonces crema es más problema porque es crema, y crema es un problema de melajá, de memareaj, ¿sí? Pero líquido es menos problemático, entonces que trate de conseguir algún líquido, y si realmente le molesta mucho eso en el ayuno, entonces lo puede poner, porque otra vez la prohibición es por tanug, es por satisfacción y regocijo, pero si es por dolor o por malestar, entonces eso se puede utilizar. ¿Qué? Voy a poner la sábila. ¿Ah? La sábila. Sí. La aloe que le dicen. Ese es medio baboso, medio. ¿Qué? ¿Ah? No. ¿Qué? Jajamim en general prohibieron tomar medicinas en Shabbat y en Yom Tov. ¿Por qué? Porque hay una que se llama Shechikat Samemanim, o sea que en la época de las abuelas las medicinas no es como hoy en día que se compran ya listas,
sino que se preparaban en la casa. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban diferentes tipos de vegetales y los molían. Entonces, Jajamín por eso prohibieron utilizar medicinas, porque tenían miedo de que la gente vaya a moler, y eso es una de las melajot, de las 39 prohibidas en Shabbat. Entonces, por eso, en general, no hay que tomar medicinas en Shabbat, a no ser que sea una necesidad especial, o personas que tienen algo fijo. Pero estamos una persona que tiene, sí, algo que no es estrictamente necesario, entonces se tiene que tratar de abstener de tomar esas medicinas. Pero aquí, como estamos hablando de una persona que realmente le molesta mucho, y no es una medicina propiamente dicha, sino que es como una especie de líquido que lo utiliza para tranquilizarse, está permitido. O sea que en este caso, tanto las medicinas que se toman como las utópicas están permitidas bajo ciertas condiciones. Ajá. Ajá. Bueno, caja, si es una medicina que es mamash por enfermedad, se permite generalmente. Si es un mínimo dolor de cabeza o algo así, entonces eso se trata de abstener. Pero si es algo como lo que dijimos, que la persona sufre con la piel y eso, entonces eso ya eso ya se permite. ¿Qué? Leí por ahí en algún lado que hay quienes dicen que si una persona saca olor fuerte de transpiración, entonces se podría llegar a permitirle utilizar desodorante, pero no esos que vienen en pomada, o sea en barra, sino porque en barra es otra vez como crema, sino en líquido, en spray. Hay quienes dicen que mejor no usarlo, pero ¿y no sería en ese caso mejor lo que son desodorantes en polvo? Tipo talco. Tipo talco. Sí. Eso va a dar. Eso sería mucho menos problema. Top. Para ir terminando, calzado de cuero está prohibido en Yom Kippur, y solamente calzado. Una persona que tiene pantalón de cuero, chompa de cuero, kipá de cuero, talit de cuero, yo qué sé, anteojos de cuero, no sé. Solo calzado. Cinturón. Puede ir bien encuerado mientras no sean los zapatos. Puede ir bien encuerado mientras no sean los zapatos. Puede ir encuerado. El único cuero prohibido es el cuero de los zapatos. Nada más. Allá. ¿Qué pasa con calzados como los que tenemos hoy en día, que son tan cómodos como los de cuero, pero no son de cuero? Entonces en eso hay discusión. Hay quienes dicen, cuero es cuero, no es cuero, no es cuero, se acabó. Cómodo, no cómodo, no me llané, no es cuero, permitido. Y hay quienes dicen, no, todo el tema del cuero es porque ese era el material que le daba comodidad a la gente cuando lo calzaba. Aparte de elegancia. Entonces, no tanto elegancia, es comodidad, estamos hablando de aflicción. Entonces, si tú te pones unos zapatos de plástico, ¿sí? O de los materiales hoy en día, son sintéticos, que son prácticamente como el cuero y no se ve ninguna diferencia, y te los pueden vender como si fuera cuero cuando no son realmente cuero, ¿sí? Entonces hay quienes dicen que mejor abstenerse de eso. Entonces, el que puede usar otros materiales, Crocs, chancletas, ese tipo de cosas las alpargatas, digo, que más o menos uno siente un poquito el piso, ¿sí? Es mejor, ¿sí? Pero el que no, tienen que apoyarse y puede utilizar también, especialmente hay personas que son muy, les cuesta mucho, si no tienen un zapato un poco ya también en edad o por estabilidad, ¿sí? Como no estamos hablando aquí de soldados que están cuidando y que están trabajando en sus premisas importantes, ¿sí? Que no los vamos a ir a... Ustedes soldados vayan con alpargatas a Asa, ¿sí? Vayan con alpargatas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Vadai, que ellos tienen que ir con todo su equipo completo. ¿Qué? ¿Puedes usar apenas calcetines?
¿O hay Sí. problema porque hay que Sí, hay algunos que les gusta ir descalzos, Bijlal, que van con calcetines y se... Se puede. No hay problema. ¿Verdad que una persona que va por lugares donde es peligroso o que no se puede decir? Entonces, en esos lugares teóricamente se podría utilizar zapatos, pero dicen los jajamim, ¿y qué pasa si yo estoy en un lugar ahí donde viven goim, y me van a ver ahí con el traje, me van a venir ahí con alpargatas? ¿Qué le pasó a este? ¿Sí? Yo sabía que los judíos eran raros, pero no tanto. ¿Sí? Entonces, ¿qué va con traje, corbata y con alpargatas? ¿Qué le pasó? O sea, entonces, los goyim se burlan de nosotros de cualquier forma. Entonces, que tengan otro motivo más para burlarse y no hay que usar zapatos. No. Rapigón.